Muchas gracias, Señor, en esta noche. Sí, por tener la oportunidad de meditar en tu palabra, en tu Padre Celestial, y tú siempre tienes algo para nosotros, bendito Padre, y de veras te agradecemos mucho porque no nos dejas sin tu conocimiento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias en primera, no es cierto. En Isaías 1, del 2 al 7. Luego tiene Rosita, Viola también, Vero también, Josué también, eh, Gina también, falta el niño Mario, todavía no. Ah, ya levantó la mano. Ok, vamos a ver. Hoy cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesar de su señor. Israel no entiende, y mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida de llaga. No están curadas ni vendadas ni soldadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, desolada como asolamiento de extraños. Bueno, hasta aquí por lo pronto. Esta profecía dicha por Isaías va dirigida a todo Israel, pero bien puede aplicarse a un fenómeno que estamos pasando el día de hoy, que es el problema de los Estados Unidos. La profecía tiene como principio alertar y recomendar para evitar las sanciones o los juicios de parte de Dios. O sea, todas las profecías primero tienen una voz de alerta, una voz de advertencia. Y el juicio es que si no haces lo que te dijo, entonces viene la parte del juicio y también dice qué es lo que puede pasar. Entonces, Dios la oportunidad de que la gente se corrija, pero cuando la persona ha recibido la advertencia, pero no quiere cambiar, entonces se hace acreedor a todas las sanciones que Dios establece. Cuando la persona desecha la palabra de Dios, entonces pues viene el juicio de Dios. A través de la historia, hemos visto desaparecer grandes imperios. Egipto, por ejemplo, Asiria, Babilonia, los persas, los medos persas, Grecia y Roma del mundo antiguo. Los han seguido otros imperios como el británico, el imperio mongol, el imperio español, el imperio ruso, el imperio otomano, el imperio chino, el imperio bizantino, el imperio carolingo y el imperio árabe. Todos tuvieron un inicio y también tuvieron un final, y ahora solamente nos quedan los recuerdos. Eh, los diversos profetas hablaron, cuando vemos el libro de Isaías y otros profetas, vemos cómo Isaías profetiza sobre no solamente sobre Israel, sino también de otras ciudades que no son judías. Y les dice cosas, habla de Egipto, habla de Babilonia, habla de que no son, y también vienen juicios contra ellos de una manera muy fuerte. Y estos juicios hablan de la tierra y de sus moradores, pero no solamente se refiere al pueblo judío. Eso es bien importante también señalar. Este, en todo va una señal de advertencia para que corrija su camino. Luego viene la palabra de juicio porque no obedecen. Quiero platicarles algo. Lina, una niña, fue a la feria y ella metía su mano en el riel donde pasaba ese convoy, esos carritos que vienen bien rápidos. No sé si era carro locos o no sé cómo se llama. Pero ella metía la mano y luego lo sacaba con rapidez y le dije, no hagas eso porque te puede ganar. Y ella no hizo caso. Entonces estaba riendo y otra vez pasaba el carrito, metía la mano y de repente cuando estaba cerca lo quitaba
Y así se la pasó jugando hasta que de repente ocurrió algo, una distracción, algo le pasó, calculó mal y pasó el carrito y le cortó la mano arriba del codo. Se quedó ella y no pudo hacerse nada por ella. O sea, hoy en día, pues de alguna manera hay una cirugía o le hacen. En esta ocasión no pudieron hacerle absolutamente nada y esta niña se quedó toda su vida sin ese brazo hasta que finalmente murió. Esto podemos decir lo que ocurrió porque no obedeció. En un instante puede pasar un problema, nada se pudo hacer. Es un ejemplo de cómo opera Dios. Primero advierte y luego viene el juicio, pero primero advierte. La bronca está cuando nosotros somos capaces de no escuchar la voz de alerta. Eso es un enorme problema. Yo estoy realmente muy impactado por lo que está pasando en Estados Unidos. No dejo de estar viendo las noticias porque pues ahí tenemos muchos amigos y familiares de muchos años y en toda la Unión Americana. Y lo que les ha pasado, pues me ha impactado mucho. Por muchos años, Estados Unidos ha sido como un imperio de los que ya les mencioné ahorita. El país más poderoso del mundo, como lo fueron cada uno de ellos de su oportunidad, llenos de orgullo y un trato altivo para mucha gente que les brindaba un servicio. Siempre estaban pisoteando a la gente de menores oportunidades. ¿Qué es lo que yo veo en Estados Unidos? Pues vanidad, orgullo, donde la gente se cree en dioses y se cree en una raza superior a cualquiera de todo el mundo. ¿Qué es lo que vemos en Estados Unidos? Pues bueno, se encuentra Hollywood, Disneylandia, Adventure, Six Flags, Estudios Universal, grandes estadios, SeaWorld, museos como Legoland, museos como Gale, los teatros para entrega de los Óscares como el Teatro Kodak, grandes tiendas departamentales que le llamamos malls, autos de superlujo, cine, restaurantes, y sería largo de estar mencionando todas las cosas que hay en esos lugares que aquí en México no podemos tener. Y obviamente, pues estás hablando de Hollywood, pues, actores, cantantes, deportistas, grandes espectáculos, freeways. ¿Qué es Estados Unidos? Es una maravilla de lugar. Es hermoso, sí es cierto, sí es bonito, pero no es para nosotros. Sin embargo, y a pesar de sus múltiples bellezas, no se equipara con Francia. Francia sigue siendo, París sigue siendo el lugar más hermoso de todo el planeta. Y eso no les cae muy bien a los americanos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos transforma a sus moradores. Los transforma. Los hace creer que estando en ese lugar es estar como estar mejor que en el cielo. Su suelo está corrompido de idolatría, de violaciones, de sexo ilícito, como nunca antes se había mencionado, en donde hay sacrificios humanos, pederastía y difamación en grandes cantidades. Dejaron al Dios de sus billetes de $1. ¿Se acuerda qué dice el dólar? En Dios confiamos. En Dios confiamos. Pero ahora ya no confían en Dios. Dejaron a Dios a un lado. El Dios que ellos proclamaban finalmente desapareció de ahí y obviamente esta vez desapareció el Señor. Todos los amigos, y aquí viene el problema, todos los amigos y familiares que conocemos se volvieron como gringos, altivos, engreídos, después en México, que aseguraban que nunca regresarían a nuestro país por ninguna circunstancia. Mejor nos vamos para Canadá o por otra parte, pero México jamás vamos a regresar. Bueno, Isaías 3:16 dice así, ya está, no tiene vero, Yola, Rosita, ya está, ok. Así nos dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuellos erguidos y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor reirá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor la atadura del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofillas, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos
los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. En lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerdas en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de galas, ceñimiento de silicio y quemaduras en vez de hermosura. ¿Qué le dice Isaías aspecto de las mujeres? Pues que las mujeres también se corrompieron, no solamente los hombres. Dice que las mujeres también estando allá son impactadas por las cosas que ven y quieren ser como ellas, se quieren parecer a lo que están viendo ahí y se llenan de cosas. Cuando tú ves en un programa, las estrellas de los Oscars o lo demás, ves el lujo, ves eh, pues el exceso de joyas y de cosas que tienen las personas, y es el hablar de ellos, y todo el mundo los está viendo porque los ven como algo extraordinario, como algo hermoso, pero no ven lo que está detrás de lo que Dios quiere que veamos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Deje platicar es, para empezar, las personas que se fueron para buscando el sueño americano, las personas que se fueron buscando un sueño americano, ahora están viviendo la pesadilla americana. Ya no hay sueño, es una pesadilla americana. Están perdiendo sus casas, sus autos, sus negocios, están siendo separados de sus amigos y familiares. Estaba escuchando que la gente que es deportada no puede regresar a vender su casa, ni su coche, ni su negocio. Una vez que es deportado ya no puede regresar y nadie puede hacer algo si no está la persona que es la propietaria y se identifica. Entonces, si tu coche se quedó ahí, el coche se quedó ahí, ya se quedó. Y nadie, no sé qué te gobierno con él, pero tampoco lo puede usar nadie. ¿Por qué? Porque no tiene documentos ni está la persona que firma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por esta gente que fueron por el sueño americano? Que están viviendo una pesadilla americana. Pueden imaginar el enorme dolor que hay. Es impresionante lo que están viviendo la gente en Estados Unidos. Y ahora son deportados para empezar nuevamente en el lugar que nadie les dijo que se fueran. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque no consultaron a Dios. Quisieron irse para buscar ellos su sueño americano. Realmente el sueño no es algo, el sueño no es real. Los sueños no son reales, son imaginación, son sentimientos, son ideas, pero no son reales. Y entonces se fueron sobre una cosa que no era sustentable. Dios sí es sustentable, sí es real. Y se fueron con algo así. Cuando Dios te bendiga, porque si Dios te puso en un lugar, ahí te va a bendecir. Aquí te puede bendecir. Igual, o sea, no tienes por qué moverte a otro lugar. Cuando Dios te bendiga, no hagas alarde de tu riqueza. Vive con moderación y temor a Dios. Dios te va a bendecir y te quiere bendecir, pero tienes que ser humilde y tienes que ser moderado. Pero Dios quiere bendecirte. Escuchen esto, en el año 764 antes de Cristo, se hizo una alianza entre el reino del norte, lo que conocemos como Israel, y el imperio de Siria. Se unieron estos dos con el fin de destruir a Jerusalén, al reino de Judá. El profeta Isaías dijo que Judá no vería su fin en este momento, que no se preocupara, y finalmente Dios hizo que Judá venciera a Israel y a Siria. Los destruyeron. Lo terrible del caso es que cuando se separaron en esta alianza, también vieron otros ejércitos y acabaron con lo que estaba mal, de todos modos estuvo mal, y entonces acabaron con lo que quedó, y finalmente el reino del norte perdió toda su identidad. Lo que es Israel, todas las familias se perdieron. Ya no se pudo saber de qué familia uno con el otro porque estaba todo perdido. Y Siria también fue destruido y quedó pues, solamente en el recuerdo. Nunca pudieron levantarse y las familias judías, que eran lo que ellos tenían como su escudo o como su protección de que son familias judías, no supieron quién es de quién. Y era una mezcla de una cosa con la otra. Los mexicanos que viajan al norte intentan mimetizarse, ocultarse y hacerse pasar como si fueran americanos.
haciendo lo que ellos hacen. Se visten como los americanos, hablan como ellos y tratan a los mexicanos como si fueran escoria, lo mismo que hacen los norteamericanos. O sea, se mimetiza, quieren ser iguales a ellos. Dejaron de escuchar la advertencia de no ser engreídos y olvidarse de Dios. Ahora, junto con miles de personas, han que perdido todo por los incendios y sufren mucho por las deportaciones, que hoy me parece que es como una persecución, como aparece en Apocalipsis. Y sus alianzas que ellos tenían con los americanos no les dieron buen resultado. Una gran cantidad de ellos, si no es que la mayoría, votó por Trump, el mismo que los está corriendo, que los está persiguiendo. Entonces, esto que lo veo es una un juicio, y para nosotros yo lo veo como una lección. ¿Qué es lo que tengo que ver como lección? Primero, donde Dios te plantó, echa raíces. Donde Dios te puso, ahí echa raíces, trabaja y confía en Dios. Él te protegerá y te hará prosperar, pero tienes que permanecer en el lugar donde Dios te plantó. Ahí te quedas. No es que voy a cambiar de aquí, porque no, ahí donde estás, quédate, Él te va a proteger y te va a prosperar. Y dos, yo estoy viendo, al principio hablé de las civilizaciones antiguas, cómo fueron y después dejaron de ser. Se me hace impresionante la cultura, por ejemplo, la de Egipto, con sus grandes edificaciones y su poderío. ¿Cuántos años fue el mundo, el ombligo del mundo? Pues fueron muchos años, generaciones de reyes o de faraones que gobernaron Egipto hasta que finalmente fueron destruidos en un solo día. Eso es impresionante. Y lo que yo veo es que así como duraron mucho tiempo, así le está pasando a Estados Unidos. Yo lo que veo es que Estados Unidos ha estado muchos años como líder del mundo, como la cabeza del mundo, pero todo llega a su fin. Y lo que está haciendo este presidente hoy está atentando contra la integridad de la gente, los está dividiendo, los está acabando, los está destruyendo, los está haciendo un gran daño, pero Dios nos está quedando quieto, está en un juicio sobre ellos, un juicio sobre Estados Unidos en general, porque esto que está pasando está acabando con toda la situación económica del país completo. La gente que fueron a Walmart ayer y hoy no encontraron a ninguna gente. Ninguno va a comprar, ninguno va a trabajar. ¿Por qué? Porque tienen temor a ser deportados. Entonces, no están trabajando para nada y ¿saben qué pasa? Que la economía se está yendo abajo. Obviamente va a repercutir a México porque va a dejar de haber remesas, pero también los que están allá van a ser perjudicados porque no hay producción, no hay quien pueda cortar, quien pueda pescar la uva, quien pueda trabajar en el algodón, los que están trabajando en la carpintería se ven las construcciones detenidas, los que trabajan en obras con cemento también no hay nada. ¿Qué está pasando? Pues que los mexicanos dijeron, pues entonces si nos quieren deportar, mejor nos salimos. Y no van a la escuela, no van a los trabajos, no van a ninguna parte a la iglesia. no van a la iglesia porque los están persiguiendo en las iglesias. Entonces, esto que están atentando contra México, primeramente están atentando a ellos mismos. Y así como como le pasó a otros países como Roma, lo que lo destruyó fue su depravación. A Roma lo acabó ellos mismos. O sea, no hubo otro ejército que los destruyera, sino su propia Roma, su propia gente corrupta y sucia, lo que ellos hacían, los destruyó ellos mismos. Solitos acabaron. Y así le pasó con Babilonia, y así le pasó con otros eh, imperios que duraron mucho tiempo, pero finalmente algún día tenían que desaparecer. Y yo estoy viendo que tal vez estemos viendo la caída de otro gran imperio, como lo fue Egipto, Roma, que duraron y finalmente sucumbieron ante otros imperios. Muchos quieren ser el número uno. Y aquí está en una guerra, situación que puede traernos a un problema todavía más grande. Pero, ¿qué con el pueblo judío? ¿Qué con el pueblo cristiano? Nosotros tenemos que entender las cosas que vemos y llevarlas al plano espiritual. Los que no nos hemos movido de aquí, estamos más seguros que los que se fueron para allá, que se aventuraron para ir y hacer fortuna, pero ¿para qué? Si finalmente, si se fueron, pues se fueron para allá y trabajaran si trabajaran aquí como hicieron allá, seguramente también serían ricos o tendrían dinero, pero se fueron tras una idea y olvidaron a Dios. Y no solamente se fueron a trabajar como cualquiera que va para allá, al principio se esfuerza, sino que se olvidaron de Dios y se olvidaron de su familia y después empezaron a despreciar sus orígenes y se convirtieron como la gente norteamericana que es sinceramente odiosa, que maltrata a la gente que no está aparentemente a su nivel y desprecian a todo el mundo. Ellos son los dioses del mundo.
Se meten en la bronca de quien sea, de cualquier país, ellos se meten y hacen lo que quieren. Es una enorme imposición, es un imperialismo tremendo, pero Dios está enviando un juicio sobre esas naciones. Y yo lo que estoy viendo aquí, que Dios les había hablado varias veces acerca de su conducta y no hicieron caso, descuidaron a Dios y lo que es más grave, efectivamente la gente empezó, aún antes de que empezaran estos grandes incendios, a dejar de ir a las iglesias, dejar de consultar a Dios y solamente van para el rollo de relacionarse, de buscar de novio o de esposa, están buscando cómo encontrar un empleo, pero no porque esté buscando a Dios, se les olvidó la parte más importante y se corrompió, se corrompió el sistema, hombres y mujeres han perdido la razón. Si nosotros vemos un poquito lo que es Hollywood, es una depravación impresionante, impresionante. No es posible que estemos nosotros ahí viendo a gentes que aparentemente se ven muy capaces y demás, muy talentosos, pero tienen unas vidas que son una verdadera eh, pues suciedad, tremendo lo que están haciendo, donde hay pederastía, donde hay sexo ilícito que ni siquiera nos imaginamos, donde se comen a los niños, donde se beben la sangre. Bueno, ¿qué de cosas tan depravadas? Jamás en la vida se me había ocurrido tanta maldad. Nunca. Sí, los tiempos siempre han sido difíciles, complicados, pero no como hoy, y menos en una sola, en esa zona. Todo lo que es Estados Unidos tiene un enorme problema. La Gran Manzana, pues ahora ya está podrida, ese es un enorme problema. Fueron a sacar a la gente de sus propias casas y hay una eh, pues de testimonios de personas que están llorando porque ya se llevaron a sus hijos, se llevaron al papá, o se llevaron al esposo, y ahora ya se dividieron las familias, o que ya los deportaron y ya se quedaron todo lo que tienen ahí. Y si yo ahora, ¿cómo le hago para vender mi casa? ¿A quién se la puedo? No puedo vender nada porque no tengo papeles, estoy fuera del país. Es un enorme conflicto lo que están viviendo. Es un juicio para toda la nación, los que son de esa ciudad, pero los que son nacidos de ahí, pero también los que fueron para allá. Los que fueron para allá se quisieron convertir como en ellos, hacerse pasar como ellos, mimetizarse como ellos, para ser como ellos, pero finalmente a unos y a otros los alcanzó la tragedia. ¿Y a dónde les pegó? En el orgullo, en la vanidad, en su soberbia, en su altivez, en su engreimiento, en su falta de sumisión, en su falta de temor a Dios. Y ahora, aunque ellos dicen, en God we trust, ahí tenemos nuestro Dios, nuestra moneda que dice que Dios confiamos, la verdad es que no demostraron que tenían confianza en Dios porque no lo obedecieron. Que a nosotros no nos pase eso. Vienen tiempos complicados, pero nosotros vamos a poder ver la mano de Dios. Ciertamente vienen tiempos muy complicados con este nuevo gobierno, con estas nuevas cosas que estamos viviendo, con estas alianzas que tiene la presidenta con Rusia, con Cuba, Venezuela. con Venezuela, abiertamente, donde está pretendiendo que nuestro país, igual que ellos, estamos en graves problemas. ¿Qué es lo que nos depara? Pues nada, nada bien. Pero para los cristianos, para sus hijos, Dios tiene siempre una porción, siempre tiene un cuidado, porque nosotros sí estamos escuchando la voz de advertencia. No dejes de buscar al Señor, no dejes de confiar en el Señor, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de obedecer en todas las cosas que Dios te diga, para que no te pierdas, para que no te venga, cuando venga la bronca, a ti no te toque, para que tú seas guardado y prosperado en medio de la dificultad. Dios demanda y te dice, ve esas cosas, te advierte, Dios, les repito, Dios no envía un juicio sin primero advertir, primero advierte, vean lo que está pasando, aprendan la lección de lo que hicieron estas personas que decían que no iban a regresar a México, pues ahora los están regresando contra su voluntad y ahora regresan con las manos vacías, sin nada y con muchísimos sueños quebrantados y con muchísimo dolor. Y uno diría, ahora sí, dime, ¿de qué te sirvió si estabas aquí? ¿Aquí estabas bien? ¿Por qué te quisiste ahí? ¿Quién te dijo? ¿Cuándo Dios te avisó que era lo correcto? ¿Qué es lo que estabas buscando? Pues lo que tenías, lo que buscabas, ahora ya no tienes nada. Perdiste todo. No hay ninguna esperanza para ti. Y para muchos, muchos miles. Y se supone que estamos hablando también de millones. ¿Esto es grave para nuestro país? Por supuesto que sí. Yo lo que veo es, Dios nos advierte, cuidado. Si ya te dijo Dios qué es lo que no tienes que hacer, no lo hagas. Ten cuidado.
porque ellos abiertamente aquí dice, el buey conoce a su dueño y el asno al precepto de su señor. Israel lo entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Dice que el pueblo no quiso doblar su corazón y siguió sus propios instintos o sus propias ideas, sus propios pensamientos y dejaron a Dios y lo cambiaron por otras cosas. Y ahora tienen la recompensa, o tuvieron la recompensa porque esas naciones desaparecieron. Israel está vivo porque Dios lo permitió, pero realmente lo que tiene como vivo solamente es la parte de Jerusalén. Toda la demás parte alrededor de Jerusalén, todo aquello que era esplendor y gloria, está completamente corrompido, con muchas mezclas de gente, no solamente Samaria, sino todo lo que es Israel. Es una mezcla en donde ya no están las familias divididas como era Efraín, Manasés, Zabulón, o sea, no están ya divididas, ya desaparecieron. Solamente quedaron nada más lo que está en Jerusalén. Y aún en Jerusalén también ha cometido errores. Entonces, el tiempo es complicado. ¿Cuál es la voz de advertencia? No dejes de buscar al Señor. Confía en el Señor, búscalo con todo tu corazón, métete a la palabra, asiste a la iglesia, llega temprano, llega temprano, llega temprano. Eso de que lleguen fuera del horario, no se imaginan el gusto que me da, siento que me está jalando los cabellos, no puedo creer, eso no es lo correcto, no estamos demostrando quién es primero en nuestras vidas. Así que Dios tiene cosas importantes para nosotros, pero Dios te dice, como Dios te plantó, echa raíces. Trabaja y confía en Dios. Él te protegerá y te hará prosperar, aún en medio del desastre. Dios bendiga, pase buena noche, nos vemos mañana. ¿Cuál fue el Muchas tema? gracias, pastor. Buenas noches a todos. Repítame. ¿El tema cuál fue? Pues Perdón. yo le puse sellas, pero ustedes pueden poner el que quieran. Sí. Pues, Muchas gracias. Buenas noches. buenas noches. Gracias, pastor.